Hola, muy buenos días, tardes, noche, dependiendo de la hora y el lugar en que estés mirando este video. Hoy estamos a 19 de enero del año 2022 y estamos en la siguiente sesión del estudio del Mental Stimulation, capítulo 4 del Infinity Insight, volumen 1, ¿ok? Y vamos a comenzar, les damos la bienvenida a Héctor, José y Ángel, que nos acompañan en este día. Bienvenidos, muchachos. Gracias, Master. Muy bien, Gracias. entonces vamos a ponernos en el capítulo 4 del libro Infinity Insights, por favor. Y me avisan cuando estén ahí. Listo por allá. ¿Cuál es el título del capítulo 4? Relación de los sistemas de artes marciales. Muy bien. Entonces, ¿cómo se relacionan los otros sistemas con el American Camp? Bueno, ahí te cuento una historia de la relación entre el judo, karate, jiu-jitsu, kung fu, etcétera, que son, en algo se relacionan, ¿ok? Lo importante aquí es entender que la relación entre el karate, el kung fu, el kempo, el taekwondo, tan sudo, es también vaga. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay precisión en los datos de cómo se relacionan, ¿ok? Como resultado, no es raro escuchar a los defensores de cada sistema hacer reclamos de superioridad, que su sistema difiere en gran medida en contexto, principio y teoría, y a menudo también en sus métodos son tan secretos como la formación solo se puede hacer en total y completa reclusión, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Que en esas épocas el conocimiento era bastante limitado y solo se lo impartía a ciertas personas, no se las repartía a todos, ¿ok? Pero vamos a ir a la parte importante, que yo considero que es importante, de este capítulo. Y dice, pueden ponerse en esta página los que tengan. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? Sí, Master. Muy bien, vamos a ir a la mitad del primer párrafo donde dice emplea movimientos lineales. ¿Lo tienen ahí? Muy bien, entonces dice emplea movimientos lineales así como circulares utilizando energía intermitente cuando y cuando es necesario, cuando y cuánto es necesario, entremezclados con movimientos menores y mayores que fluyen con continuidad. ¿Ok? Entonces ahí está el meollo del asunto de la relación del Kempo con otras artes marciales. ¿Ok? Vamos a volver a leer. ¿Me ayudas leyendo, Ángel, por favor? Sigo leyendo el otro párrafo. No vuelvo a leer. Dice, emplea movimientos lineales, así como circulares, utilizando energía intermitente cuando es necesario, entremezclado con movimientos menores y mayores que fluyen con continuidad. Muy bien, continúa, por favor. Es flexible en el pensamiento y la acción con el fin de mezclarse con encuentros a medida que se producen. Como ya se mencionó, los métodos de este boxeo, aunque extremadamente sofisticados, todavía tienen mucho que añadir para actualizar sus innovaciones para que sean adecuados para los métodos actuales de lucha. Estoy agradecido de que mi instructor original me iniciara en esta tendencia de pensamiento y desarrollo. La revisión del viejo ha hecho posible asegurar la superioridad en combate. Sin embargo, esta verdad no solo puede ser determinada por el propio practicante. Muy Listo. bien. Eso es lo más relevante de este capítulo. ¿Entiendes? Sí. Es un capítulo bastante corto que no tiene mayor complejidad.
Entonces, para tomar en cuenta algunas cosas, es importante entender que el Kenpo toma algunas acciones o métodos de aplicación del movimiento de otras artes marciales, como por ejemplo el Jiu-Jitsu tradicional japonés, el boxeo, también tenemos técnicas de karate, de judo, pero ¿cómo es que toma el Kenpo parte de estas metodologías y lo aplica al sistema Kenpo? El Kung Fu también. ¿Cómo creen que se dio esta combinación? ¿Qué pasó, muchachos? Se me entrecortó, Master. ¿Qué dijo al final? ¿Que opináramos algo así? ¿Qué opinaran sobre qué partes tomó el Kenpo de estas artes marciales, de estas artes marciales nombradas? Ah, ok. Bueno, en parte menciona que tocó el boxeo, ¿no? Y los body maneuvers, lo que es bobbing, weaving, todas esas maneras corporales de esquiva, si vienen de ese sistema de combate de boxeo. Las luxaciones, los movimientos de derribo, la mayoría, vienen de judo y de jiu-jitsu, igual que las tomadas y los controles de articulación, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué opinan los demás? Dale, José. Sí, completando o extendiendo un poco más lo que comentó ahorita el compañero Ángel. Sí, también encontramos movimientos lineales que luego mucho en sistemas como el karate. También movimientos circulares, como lo vemos mucho en sistemas como el Kung Fu y otras vertientes de artes marciales. Y claro, el acompañamiento de utilizar ciertas formas de golpear, simulando animales, lógicamente tomando de los sistemas tradicionales, pero aplicado de una manera, digamos, más adecuada para nuestro entendimiento en la actualidad. Muy bien. Gracias, José. Entonces, ¿está claro? ¿No tienen dudas hasta ahí? Excelente, maestro. Todo bien. Está simple, ¿verdad? No es nada complejo ese capítulo. Entonces, vamos al capítulo número 5. ¿Qué dice Ángel? El arte relacionado con la vida cotidiana. ¿Qué nos dice el señor Parker? Comienzo a leer. Sí, por favor. Como se mencionó anteriormente, explicaciones y analogías se utilizarán a lo largo de este contenido de este libro, atando en temas relacionados que observamos y experimentamos diariamente. Se espera que las relaciones comparativas aceleren su proceso de aprendizaje y aumentando su retención. Como se ha enseñado anteriormente, el lenguaje que hablamos y escribimos, cuando se desglosa en sus partes componentes, es paralelo a las artes marciales. Hasta ahí. ¿Qué entendieron con esto? Cuéntenme. Puede detectar que vamos a seguir usando la misma metodología anterior, de usar las experiencias del pasado. Eso, como vimos en el capítulo anterior, principio y concepto de nuestra niñez, nos van a ayudar a acelerar nuestro entendimiento. Y como el capítulo lo dice, vamos a relacionar cosas de la vida cotidiana con las artes marciales. Muy bien. Pues fíjate que te dice algo importante. Como se mencionó anteriormente, explicaciones y analogías se utilizará a lo largo de este contenido de este libro, atando en temas relacionados que observamos y experimentamos diariamente. ¿Ok? Se espera que las relaciones comparativas aceleren su proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir con eso? Y aumente su retención. Eso mismo, o sea, que vamos a usar analogías, comparaciones, para hacer más fácil, más sencillo el entendimiento de lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. O sea, maestro, ¿Qué es una analogía? ¿cómo?
¿Qué es una analogía? Según lo que entiendo, es una comparación de algo existente, algo vivido diariamente, algo real, pues, El con algo. diccionario. ¿Cómo? Vamos a ver qué dice el diccionario. Ok. ¿Qué dice José? Bueno, sí, que nos pone en el estudio de movimientos naturales que ya podemos utilizar cotidianamente. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un paso, alargamos un poco más y eso resulta ser una patada. Y de esa manera se puede aprender un poco más rápido el movimiento que estudiemos. El maestro Parker se percató de eso y, bueno, y logró lograr que el estudiante aprendiera un poco más rápido. Ok, muy bien. ¿Qué más? Ya tengo por aquí un concepto. ¿Qué dice? Dice, la analogía viene del griego, no entiendo cómo se lee eso. Y es una comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos. Comparar o relacionar dos o más seres u objetos a través de la razón, señalando características generales y particulares comunes que permiten justificar la existencia de una propiedad en uno a partir de la existencia de dicha propiedad en los otros. Bien, está bien. Vamos a ver una más fácil. Analogía significa comparación o relación entre varias razones o conceptos. ¿Ok? Comparación o relación entre varias razones o conceptos. ¿Qué entienden con eso? Bueno, sé que se usa no solamente el hecho como tal, sino aquellas definiciones o los motivos por los cuales se realiza esa acción, comparándola en un escenario y otro. Muy bien. Entonces vamos a tomar la enciclopedia y vamos a buscar una analogía. O si se la saben de memoria, Sí, una analogía. por lo menos la del portaavión y el jet. O sea, en palabras simples, que se movimientos o un avión, un jet que tenga un portaaviones, no tiene el espacio necesario para despegar y usa una catapulta para aumentar su impulso. Entonces, llevándola al plano del tiempo, cuando usamos strike o golpes que son recortados o cortos, aplicamos los desplazamientos para amplificar la fuerza del golpe. Exacto, muy bien. Entonces, ¿dónde está la analogía? Acuérdate que comparamos las ideas y los conceptos, las razones y los conceptos. ¿Qué es un concepto? Concepto, una definición. Uh-huh. Sí, puede ser una definición, una opinión acerca de algo específico. Casi. Concepto es la idea clara de la cosa y el concepto no está compuesto ni de sonidos, ni de letras, ni de nada. Es la idea directa de la sustancia o de la cosa que se está estudiando. Como por ejemplo, si yo te digo un gato, ¿qué concepto tienes? Un felino doméstico, de pequeño tamaño y esas cosas. Que tiene 4 patas, que es muy hábil, que es muy ágil, bla, ¿verdad? Ese es el concepto de un gato. Ya tienes el concepto claro, no tienes que estar pensando gato, a ver qué es el gato. Ah, felino, mamífero de 4 patas, que es de origen no, nativo de Egipto y bla, ¿ves? Entonces todavía estás pensando en eso, cuando necesitamos el concepto claro, la idea clara que llega así, ¿ok? Entonces cuando uno tiene el concepto puede entender la analogía. En este caso vamos con la analogía que propone Ángel del Aircraft and Jet.
Lo pueden buscar en la enciclopedia donde dice Aircraft and Jet. Analogy Aircraft and Jet. ¿Y qué dice la teoría, Ángel? Ya la leo. Ya. Estoy en eso buscando. Analogía, ya llegué. Aquí dice. Esta analogía relaciona los principios involucrados en el lanzamiento de un avión con motor a reacción desde una catapulta de un portaavión o de portaaviones y aquellos involucrados en la ejecución de un punch. O sea, esa es la comparación, ¿no? Dice, el puño se compara a un avión y las piernas a una catapulta. Cuando armoniosamente se emplean las dos fuerzas, el punch y las piernas, con un shuffle, con un desplazamiento, no solo aumenta al máximo el poder, ellos permiten a la mano opuesta actuar como un chequeo. El uso de este principio gatilla el concepto de Black Dot Focus y dice, vea también la teoría de la catapulta o catapultando. Se ve lo que dice gatilla. O sea, que dispara un concepto nuevo dentro del mismo concepto. Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué dicen los demás? Hello. Sí, se entiende mejor la acción cuando utilizamos analogías, ya que nos lleva directamente al concepto, nos ahorramos digamos, toda esa descripción de la acción o el objeto y ya comprendemos que el objeto en cuestión puede estar realizando una acción. Ok. ¿Se acuerdan lo que vimos? Creo que fue la clase anterior, cuando hablábamos sobre la comparación o mirar el entorno, la parte física, el universo físico, más que solo mirar hacia adentro. ¿Recuerdan? ¿O no recuerdan? Pues vamos a darles la masa para que entiendan el concepto del aircraft and jet. Are notoriously tough. Getting on and off a ship is the definitive skill that sets naval aviators apart from all others. The reason? The runway. On land, pilots have more than 2,000 feet to take off and land. On a carrier, they have just 300. Naval aviation is pretty unforgiving. If you're not focused and you're not prepared, then you're not going to be doing this business for very long. To take off on such a short deck, pilots have to generate extra speed. The solution? A catapult. A catshot can launch a 60,000-pound aircraft from 0 to 150 miles per hour in just 2 seconds. It's kind of like being shot out of a gun. It wakes you up, it gets your adrenaline going, and it's pretty exciting. Taking off from a carrier is hard. Complicating the matter, the flight deck. It doesn't stay still. It heaves and sways with the sea. In the seconds before touchdown, pilots have to make countless small changes to get the aircraft to line up perfectly with the deck. An F-18 typically hits the deck at over 150 miles an hour. To slow down, pilots rely on a system of arresting wires. Catching one is called a trap. We have 3 wires we can catch.
when our hook grabs one of those wires, it feeds out the appropriate amount of cable to stop you before you would go off the end of the landing area. It takes years to become a naval aviator. Muy bien, ¿lo vieron? ¿Entendieron el principio del aircraft and jet? Por aquí sí. Por mi parte iba viendo las imágenes, pero la verdad que el relato no me quedó muy claro, que me manejo mucho en el inglés. Window, door, y ahí estamos impecables. Está bien, no hay problema. Pero lo importante es la imagen. Bueno, hablaba que estos aviones pues despegan en 300 millas por hora en 2 segundos. Ok, que sería 300 millas como cerca de 500 kilómetros por hora en 2 segundos. Que es lo que le tomaba al jet despegar del portaaviones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aplico eso al Kempo? A ver, ¿cómo esa analogía me va a ayudar a ampliar más el Kempo? Bueno, Marta, que te vea. Y obviamente, al principio, tomando en cuenta la definición de analogía, la razón de esta analogía, esta comparación, es intentar entender cómo puedo amplificar mi desplazamiento junto a la masa de mi cuerpo en un pequeño espacio. Y el concepto es desarrollar fuerza. En otras palabras, me enseña el desplazamiento usando maniobra de pie, lo mencionaba Bischoffos, ¿verdad? Y el puño o el arma que estoy utilizando hace referencia al avión. Ahora, la catapulta son mis piernas, que es lo que me desplaza a mí en el plano. Entonces, entendiendo que el avión despega en un pequeño espacio, genera esa potencia, yo infiero que nosotros también podemos desarrollar velocidad y fuerza en pequeños espacios sabiendo o conociendo los foot maneuvers. En este caso puede ser un push drag, un pull drag, que es lo que más genera velocidad y acorta distancia en menos tiempo. Excelente. Muy bien, Ángel. Mantén esa idea de los foot maneuvers. Me dices después porque quiero explicarles algo. José. Sí, pongo el ejemplo de un pingüino, por ejemplo. Cuando utilizamos el golpe de espada y el golpe de nudillo, ese que puede ser aplicable a la garganta. Entonces, estamos utilizando como una especie de catapulta para disparar esas armas y utilizamos, como acaba de decir el compañero Ángel, le implementamos una maniobra, el paso arrastre, o lo acercamos, podemos agrandar más o sea, optimizar más el sentido de golpear en el blanco. Entonces, catapultándonos hacia el objetivo en una distancia muy corta, prácticamente. De igual cuando iniciamos, que vamos con los movimientos circulares, símbolo de 8, en este movimiento, podemos utilizarlo de esa manera. O sea, conociendo los conceptos que encontramos en los principios. Si no tenemos claro los conceptos de los principios, no podemos, o sea, no sabríamos cómo aplicarlos. Claro, lógicamente que se debe preparar con la práctica para entender, haciendo la acción del concepto, pues que explique el concepto del principio. Va por ahí, va por ahí. Bien, entonces vamos a poner un poco más de realismo, ¿ok? Supongamos que las piernas son el aircraft, que sería el portaaviones, y la mano sería el jet, o sería el avión que sale disparado. Para que este puño alcance la máxima velocidad y efectividad, debe ser lanzado a 300 millas por hora. O si no manejamos el término millas, podemos manejar el término kilómetros.
¿Cómo voy a hacer que este puño alcance los 300 kilómetros por hora? Aplicando los principios de poder y ¿Cómo? ayudándonos con, pues sí, aplicando los principios de poder. Si utilizamos, podemos utilizar, si lo vamos a utilizar con la mano de atrás, podemos hacer back más, alineación corporal, o si lo vamos a utilizar con la mano de delante de igual manera. Podemos ayudarnos con un desplazamiento. Con los pies, una ¿Cuál fue la pregunta, Master? Disculpe. Se entrecortó. ¿Cómo aplico el principio del aircraft and jet? Si yo quiero que mi puño alcance los 300 kilómetros por hora, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, lo primero es lo que vimos anteriormente, el adjust. Ajustar, adaptar el cuerpo, alinear el cuerpo de manera correcta para poder desarrollar la velocidad necesaria en el desplazamiento. Lo otro, entender que el puño por sí solo tiene una aceleración, así como el avión tiene los propulsores. Ahora, lo que hay que es armonizar el desplazamiento del brazo junto con el cuerpo, en uno solo. Entraría en comparación con la otra analogía del camión y el parachoque. El bumper track. Muy bien. Correcto. Pero ahora, ¿cómo lo hago? Show me. Demuéstramelo. Bueno, voy a intentar. Haciendo uso de los foot maneuvers. De lo contrario, si no hago foot maneuvers, no existe el iCraft, o sea, la catapulta de portaavión. Si estoy acá y quiero golpear recto, aquí simplemente sería el impulso del avión. Pero si aplico el foot maneuver, ahí estoy haciendo el desplazamiento, la catapulta, pues, catapultándome con el foot maneuver. Bien, ¿y eso bastará para alcanzar los 300 kilómetros por hora? Quizás si lo hago con intención. Analicemos un poquito. Es posible que se pueda alcanzar. Ya, pues, Ok, les voy a dar un minuto para pensar. Estoy con ustedes en un minuto. ¿Qué opinan, muchachos? Felicitaciones, Héctor. Vi que ascendiste a tercero. Sí, en octubre fue. Ah, eso fue el año pasado, imagínense. Sí, en octubre pasado. Pero gracias igual de todas maneras. Un nivel. Ahí se la porque pues la velocidad por la potencia y la velocidad más potencia, la velocidad de empuje, el objeto disparado puede llegar a 300 kilómetros por hora. ¿Qué opina Héctor? ¿Qué opina Ángel? Solamente escuchaba un televisor roja. Hay una gente hablando. Sí, eso mismo. Yo estoy un poquito colgado por la señal acá, que de repente se escucha un ruido. Bueno, aquí no, en esta zona no hay. Te recomiendo que apagues el micrófono roja, que después que compartas, apaga el micrófono porque hay feedback y se repite el audio. Claro. Ahora sí. No entendí lo que dijiste ahorita. He vuelto. ¿Ya? ¿Desarrollaron alguna idea? Bueno, Master, yo sigo opinando lo mismo y obviamente, aparte del alineamiento corporal, vimos también el capítulo anterior que el uso correcto para maximizar la fuerza están implícitos siempre los tres principios de poder. Entonces, yo pienso que es unificar eso junto con tres principios de poder. Va por ahí, pero vamos viéndolo más físicamente.
por ejemplo, en el ejercicio que demostraste, cuando avanzases con el punch, este punch no podría alcanzar su máxima velocidad. ¿Por qué? Está en una posición muy retrasada, maestro. Muy bien. Preferible sacarlo de una posición adelantada. Obviamente que el viaje va a ser menos y vamos a tener a favor ahí el tiempo, obviamente. Exactamente. Entonces, si estoy desde atrás, me desplazo y voy avanzando. Entonces, la regla es que avance la misma pierna, la misma mano. ¿Verdad? Y si se fijan, cuando esto dispara, es como cuando el gancho del avión está ahí enganchado y ¡pum! Nos sueltan. ¿Verdad? Entonces, cuando es tu cuerpo, ¿a qué momento va a ser este gancho? Para que desarrolle la máxima potencia y soltarlo. Como vimos en el ejemplo del avión, ven que se mantenía el propulsor, se enciende el propulsor y cuando ya llegó la revolución o el kilometraje necesario, lo sueltan y sale disparado. Entonces, lo mismo, ¿cómo harías en tu cuerpo eso? Acuérdate que esta es una analogía, es una comparación de conceptos. El concepto es la propulsión. Sería aplicando el principio de torque, fuerza de torque corporal, fuerza de torque. Sí, pero ¿cómo? Muéstrenme. Lo importante es poder mirar, ¿ok? Acuérdense que cuando hablamos de analogía no solo estamos hablando, sí, el portaaviones y el avión, ya. ¿Dónde está el concepto de comparación? ¿Se observa bien ahí, compañero? Maestro. No se ve ¿Se nada. observa bien? Como ninja, moviéndote en la oscuridad. Yo pensaba que había que contar. Como estaba escondido. Este es el factor sorpresa. Cuando avanzamos. Sí. Cuando avanzamos, el momento de soltar la mano, ¿ok? La mano que va a golpear, en este caso el puño, lo acompañamos al mismo tiempo con la fuerza de torque corporal, ¿ok? Y podría ocasionar el daño deseado y la velocidad que queremos. Es lo que veo ahí. Claro, acompañado también con el desplazamiento de la foot maniobra, que nos ayudaría a aumentar la velocidad y a cortar la distancia. Ok, muy bien, José. Héctor. Sí, entendí lo que dice José Rojas. Yo lo trabajaría desde el frente, desde mi frente, con mi puño adelantado. Y luego de desplazar, me sirve como catapulta para impulsar el punch, en este caso. Okay. Show me. Sería como Muéstramelo. lanzarme y luego lanzar el golpe, el ataque. Esto podría ser como una catapulta, ¿cierto? Como hacer esa especie de gancho. Ok, demuéstramelo. Sí, no tengo mucho el espacio acá, pero vamos a tratar. Estamos todos iguales, no te preocupes. Cuando estamos al frente, ¿cierto? Desplazo primero el step, ¿cierto? Y en el viaje saco el punch para lograr una mayor velocidad. Pues si lo hago con torque, también puede ser, pero igual sería un golpe retrasado, igual sería un poquito más lento el viaje. Si lo hago un poquito con torque, sería con mayor fuerza, pero un poquito más lento. En cambio, si sale ya del frente y con mis desplazamientos, desplazo, punch. No se logra ver, ¿cierto? Es muy rápido. Me lo puedo hacer más lento. Está bien. Pero esa sería mi idea, maestro. Muy bien. Mucho mejor idea. Ok. Entonces, para desarrollar la máxima potencia, tenemos que entender cuál es el principio de la propulsión. Punto 1. Acuérdense que estamos haciendo analogías. Punto 2. Seleccionar el arma adecuada para que alcance a la máxima potencia. Físicamente, ¿qué golpe de puño es el que me permitiría desarrollar la máxima potencia?
Bueno, master, máxima potencia. Golpe de puño, me imagino que el vertical es más rápido, el horizontal tiene mayor potencia porque requiere más rotación, me da más alcance. Pero acuérdate que la velocidad de la propulsión es la que va a dar la fuerza. Pues el vertical punch es el arma que te va a acelerar por la biomecánica y el aerodinamismo de la estructura ósea. Esto, en algún momento, el codo puede sufrir alguna lesión. Y al momento de impactar, si no lo has hecho bien, puede producir esto. Track, track, track. ¿Verdad? En cambio, el vertical punch, al impactar, si se mueve para acá o para acá, no pasa nada, y hacia arriba, hacia abajo. ¿Ok? Ahora, hay un punto en la aceleración en el cual tengo que meter una curva. Un swing, como dicen los de, ¿cómo se llama? Los de béisbol y los de golf. Entonces, cuando entro y golpeo, después del impacto tengo que crear un swing para que la potencia se maximice. ¿Me explico? Porque si va en la misma línea horizontal, sí va a ir, pero va a ir tu brazo, tu cuerpo va a seguir avanzando y eso no te conviene. Pues cuando impactas, contorneas. ¿Cómo se llama este movimiento en Kempo? Shopping pong. Chopping Eso punch. mismo. Bien. Entonces, el arma seleccionada para poder acelerar tu cuerpo y aplicar este principio se llama chopping punch. Porque el vertical punch también sirve, pero va a llegar a un punto en el que va a llegar al dead point, o el punto muerto, o el break point, o el punto de no retorno. En cambio, al hacer el contorning, ¿qué vas a obtener? ¿Qué estás obteniendo después de esto? Mayor y mejor maniobrabilidad. Muy bien, ¿qué más? Excelente. Maniobrabilidad. Hay un poder en el movimiento. ¿Sí? Entonces, dependiendo, si partes desde atrás, vas a tener mayor impulso, partes desde adelante, vas a tener menor impulso, tal vez sea más rápido, y puedes combinar el impulso versus la velocidad o la velocidad versus el impulso. ¿Ven? Pues siempre que hago algo, boto mi cuerpo, backup más. Entonces me apoyo de otros principios de poder, pero mis piernas tienen que estar listas para catapultar. Y ven cómo podemos seguir desmenuzando esto al estudiar solo una analogía. ¿Qué pasaría si nos volviéramos expertos en aplicar las analogías del Kempo? Cuéntenme, ¿qué sucedería? Desarrollaríamos una habilidad descomunal, porque cada una muestra cómo de diferentes maneras amplificar la fuerza y la velocidad de nuestros movimientos. Entonces, y también de cómo implementar el combate, por lo menos el almuerzo y la cena de fin de semana. Entonces, unificando todas estas, seríamos unos, como dice el libro, unos oponentes formidables. Entonces, se requiere que tengas el mismo nivel de fuerza que Ed Parker, la misma velocidad que Larry Tatum. ¿O de qué dependería ser más hábil? De la comprensión de estas analogías, conceptos y principios y saber cómo aplicarlas. Exactamente, saber cómo y cuándo y en dónde aplicarlas. ¿Ok? Si se dan cuenta, vamos como 30 minutos aproximadamente deduciendo esta analogía tan simple. Pues cuando la lees dice, sí, tienes que impulsarte y los pies son los propulsores y el punch es
El jet, ya. ¿Eso sería una analogía? No tanto, porque solamente usar una referencia, más no hay razones ni conceptos que sustenten esta, o esa comparación. ¿Se entiende cómo estudiar Kempo? ¿Cómo estudiamos Kempo entonces? Cuéntenme, ¿cuál es su conclusión de cómo estudiar Kempo? Con el análisis, la teoría y la práctica. Llevamos los conceptos y los principios a la práctica. Perdóname, la batería. Muy bien, José. Continúen, les escucho. Solo estoy conectando la batería. Ok, entonces acuérdate, me encantaría explicarles todas las analogías, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Tendríamos que hacer otro curso para explicar ángulos, analogías y todo lo demás. Ok, pero lo importante aquí es que tú entiendas cómo investigar y cómo relacionar. Por eso te dice aquí en el párrafo, en el primer párrafo, imagínate, dice. Como se mencionó anteriormente, explicaciones y analogías se utilizará a lo largo del contenido del libro, atando en temas o atando los temas relacionados que observamos y experimentamos diariamente. Se espera que las relaciones comparativas aceleren su proceso de aprendizaje y aumente su retención. Entonces, ¿qué te está diciendo el señor Parker aquí? Me muestra, leyendo un poquito así, bien, me recuerda a cuando estudiamos los sistemas en la universidad, que aquí él recomienda desglosar en partes, componentes, lo que vayamos a estudiar, en este caso la analogía, y de esa manera poder determinar cada uno de los conceptos, principios que están presentes dentro de ella, o sea, una investigación, para luego llevarlo a la experimentación, que sería la práctica, pues. O sea, no es simplemente lo leí y ya, sino desglosarlo y entender cuál es lo que realmente quieren transmitir. Muy bien. ¿Qué entendieron los demás? Bueno, de esta manera, el maestro Parker nos lleva a correlacionar una cosa con otra que se parezca o tenga similitud, y así nos hace un poco más fácil a la hora de hacer un movimiento que ya está previamente utilizado, pues, parecido en nuestro cuerpo o en una cosa que veamos externa. En este caso, bueno, el ejemplo que puso de la catapulta y el portaaviones. Se asemeja y podemos utilizarlo a la hora de golpear, entendiendo bien los conceptos, aplicando bien los principios. Bien, va por ahí. Héctor, ¿qué opinas tú? Yo puedo entender por retención, porque sea mejor comprendido y, bueno, de acuerdo a ese aprendizaje, se sostenga más tiempo en nuestra memoria, o sea, retener lo aprendido. Eso es lo que puedo comprender yo con este párrafo, en que todo lo anterior, ¿cierto? Lo que mencioné anteriormente, lo tomemos en relación y nos sirva, ¿cierto?, para poder retener más aún lo que ya aprendimos, lo que estamos estudiando. Muy bien, Héctor, excelente punto. Fíjate que te dice, se espera que las relaciones comparativas aceleren tu o su proceso de aprendizaje y aumente su retención. Entonces, ¿para qué son las analogías? Las analogías, lógicamente, son algo comparativo y que tenga mucha relación, que lo relacionemos, ¿cierto? Y nos sirva como una guía para poder entender mejor y comprendamos mejor lo que estamos aprendiendo. Eso es lo que puedo entender yo con la analogía. Aumentar la retención y acelerar el proceso de aprendizaje. Te está diciendo exactamente las dos cosas que tienes que hacer.
Acelerar el proceso de aprendizaje y aumentar la retención. ¿Cómo aplico una analogía para acelerar el proceso de aprendizaje de un estudiante o de un instructor? ¿Cómo esto aumenta la retención? ¿Cómo una analogía puede lograr estos dos fenómenos? Porque la analogía nos da una idea más clara para los que tengamos dudas o si nos queda algo en el tintero y que no fue muy comprendido. Con la analogía, en este caso la del jet aircraft, nos da una idea más clara para que sea obviamente mejor comprendida y se quede guardada en la memoria a lo mejor de diferente manera, pero nos quiera decir lo mismo. Bien, tocas un punto muy importante, que es obtener el concepto claro de las cosas. Cuando uno tiene el concepto, ya puede ejecutarlo. Aunque no tenga la teoría completa, tiene el concepto. Ahora, si pueden hacer un experimento con sus estudiantes, les enseñas esta analogía y al momento de combate le dices, aplica la teoría del portaaviones y el avión. ¿Qué crees que va a hacer el estudiante? Bueno, les invito a hacer ese experimento. Hazle que trabaje con los conceptos de Kenpo, que aprenda bien los conceptos de Kenpo para que los lleve a la práctica. Exactamente, yo he tratado, bueno, no he tratado, he estado probando con los más claritos que hay primero, o sea, obviamente yendo por los básicos, ¿no? Que comprendan los conceptos básicos, porque como yo estoy hace muy poco capacitándome en esto, no puedo yo exigirle a ellos algo que yo todavía no manejo al 100. Entonces, por ahí estamos también tratando de meter esa masa, como llama usted. Muy bien. Entonces, ¿ves? En un párrafo hemos estado casi una hora. En un párrafo. La importancia de entender y comprender American Kenpo y leer entre líneas y entender lo que uno está leyendo. Si no, vamos a hacer otros más del montón que coge un libro, la lee. Ah, dice las analogías, entonces te cuento la analogía. El aircraft and jet es que tú utilices tus piernas como el portaaviones y tu mano como un jet. Ya. Te conté la analogía, fue la analogía correcta. No omití muchos detalles de la analogía, que estaba básicamente esa es la idea o el concepto de la analogía, ¿verdad? ¿Me entendiste? Ahora aplícalo. ¿Sí ven? Entonces muchos leen, pero no pueden aplicar nada. Porque no saben. Ahora ustedes ya saben. Y les estoy dando los puntos más esenciales, porque obviamente no nos vamos a mandar a leer todo el libro completo, pero sí los puntos más esenciales para que tú tengas las herramientas con las cuales poder aprovechar este libro. Y siempre acuérdate el título del libro, Mental, ¿qué? Stimulation. Mental Stimulation. Entonces, ¿te das cuenta cómo estás acá trabajando? Entonces, cuando tú entiendes qué es Mental Stimulation o estimulación mental, vas a entender por qué el señor Parker puso este libro primero. ¿Y por qué no puso no sé, primero las técnicas que están en el volumen 5 primero? Regresé, ¿de qué hablan? ¿Por qué el señor Parker escribió primero el Mental Stimulation y no, por ejemplo, las aplicaciones de físicas del Kenpo? Déjenme veamos el título correcto. Déjenme un segundo.
Entonces, la pregunta es por qué se escribió primero este libro, que dice Mental Stimulation, y no se fue directamente a Mental and Physical Application, que es el volumen 5. Y pasamos por Mental and Physical Constitutes, o las partes, constituciones mentales y físicas, o Physical Analyzation 2, y en el volumen 2 tenemos Physical Analyzation 1. ¿Por qué no fue primero esto? ¿Y por qué fue primero esto? ¿Por qué Mental Stimulation y no Physical Analyzation? José. Sí, porque nos fue preparando al estudiante y artista marcial que tenemos Kempo y aprendemos Kempo, estudiamos Kempo. Nos fue preparando gradualmente, de manera que pueda ser, se vaya asimilando de una manera rápida también, por la forma en que utilizó el método de aprendizaje que nos da él, para poder llevar al estado consciente, al estado de conciencia de nosotros, los artistas marciales, al punto donde de verdad, o sea, podría asimilar el siguiente paso. Muy bien, gracias. ¿Puede cuándo? ¿Puede cuándo? Muy bien, gracias, José. Ángel. Creo que ya lo habíamos leído antes y compartido ante máster. El maestro Parker se había dado cuenta de que todo comienza primero de la mente hacia el cuerpo. Entonces, si uno estimula primero el conocimiento, la parte física o la parte de aplicación de esto que estamos aprendiendo va a ser más fácil. Entonces, estimular la mente para que absorba más rápido los conocimientos mediante analogías, principios, conceptos, es la forma más correcta. O sea, primero de lo conceptual a la aplicación para tener un entendimiento más fácil y una aceleración, un aprendizaje acelerado. Correcto. ¿Se dan cuenta? Porque ese es el primer título que estamos estudiando. El señor Parker se dio cuenta que cuando creó el Kempo, los movimientos era lo más fácil de aprender. Ya había hecho todo un trabajo arduo para hacer los movimientos, para crear el sistema, ¿cómo se llama esto? El programa, etcétera, etcétera. Pero fíjate que recién en el año 82 se imprimieron estos. Tuvieron que pasar cerca de 60, 30 y piquito de años para que el señor Parker le diera forma a esto. Y antiguamente, esto era un solo libro. Y este era un capítulo, segundo capítulo, tercero, cuarto y quinto capítulo. Pero después se dieron cuenta que era bastante, entonces lo dividieron en 5 tomos. ¿Se dan cuenta? Un capítulo tras capítulo. Y ahora bien, yo creo que se entendió el mensaje, ¿verdad? Ok, ¿preguntas hasta ahí? No, muy bien, entonces, eso es el punto más importante de todo este capítulo. Obviamente hay puntos más interesantes que tratar, pero te lo dejo a tu descubrimiento personal. Yo considero que esto es lo que mejor te va a ir para poder entender y comprender el trabajo que se hace en el American Kempo y lo que tienes que hacer. Entonces vamos a ir a la siguiente parte de este capítulo, donde está este dibujo acá abajo. Entonces, ¿me ayudas, Ángel, leyendo por favor eso?
Desde a medida. Ok. A medida que los estudiantes empiezan a entender los fundamentos, también deben ser hechos para entender los principios, conceptos y teorías detrás de ellos. A partir de movimientos o notas embrionarias, invariablemente a través del estudio se vuelven sofisticados. El término sofisticado se debe... ¿Hasta ahí? Sí, otra vez. Okay. A medida que los estudiantes empiezan a entender los fundamentos, también deben ser hechos para entender los principios, conceptos y teorías detrás de ellos. A partir de los movimientos o notas embrionarias, invariablemente, a través del estudio, se vuelven sofisticados. Ok, hasta ahí. ¿Qué entendieron? Bueno, obviamente hay que aprender los fundamentos, ¿no? Los básicos. Y no solamente eso, sino también saber cómo entender los principios, conceptos y todas las teorías que están detrás de cada uno de esos movimientos. Y habla de que notas embrionarias, me imagino que se refiere a los movimientos fundamentales o esos movimientos básicos simples que a medida que uno entrena y aprende a aplicar los conceptos y principios que Kempo nos da, llegamos al punto tal de usar, de hacer o de obtener múltiples funciones con un solo uso de ellos. Por eso que se llama sofisticado. Sí, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Yo por acá logro comprender que a medida que el estudiante logra entender, ¿cierto? Con buenos fundamentos, con fundamentos claros, también se debe hacer con hechos y principios. Obviamente hay que tener esos principios bien claros también, para que, bueno, ahí dice conceptos y teorías detrás de ellos, o sea, también hay que hacerlo teóricamente, aparte de solamente explicarles de qué se trata. Y bueno, tener lo más importante posible, en tenerlo uno claro eso. Uno, yo creo que en primer lugar, uno tiene que entender mejor esto, tener los fundamentos claros, todo esto claro, para poder ya compartir lo demás, y entonces ahí ya podría volverse sofisticado. Ahí lo puede experimentar más el alumno, ¿cierto? Y evolucionarlo al comprendimiento de él, ¿cierto? Y ahí sofisticarlo más por su cuenta. Pero con ayuda, obviamente, de lo que uno le está entregando. Para eso uno tiene que comprender bien esto primero. Excelente, muy bien. José, ¿algo que opinar? Sí, sí, llevándolo a la parte teórica práctica. Puedo poner el ejemplo de que un movimiento sofisticado es como de enfatizar algún detalle para optimizar nuestra acción, pues, o nuestra reacción, pero de manera entendiéndolo, comprendiéndolo y utilizándolo de manera consciente. Bien, entonces, fíjate algo muy importante y vamos a leer entre líneas. A medida que los estudiantes empiezan a entender los fundamentos, pues conforme van pasando a través de los diferentes cinturones, también deben ser hechos para entender los principios. Entonces también tienes que entrenarlos, no solo para la parte física, sino entrenarlos para la parte mental. Y ahí te dejo la pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? También deben ser hechos o desarrollados para entrenar los principios, conceptos y teorías detrás de ellos. A partir de movimientos o notas embrionarias, invariablemente a través del estudio. Del estudio. Y vuelvo a repetir, del estudio. Ahí nos dice cómo. Ahí nos está diciendo cómo. Exacto. Se da cuenta, a veces no leemos entre líneas, pero bueno. Entonces el estudio dice, se vuelven sofisticados. Entonces muchas veces nosotros buscamos sofisticar el movimiento, pero no sé, tratando de que algún ser supremo, algún alien o algún superhéroe, alguien de Marvel, nos enseña a hacer movimientos sofisticados.
¿Eh? Entonces queremos ser Super Saiyajines fase Dios sin haber pasado por los básicos. ¿Se entiende? Entonces, solo el estudio y la comprensión de los principios y fundamentos te van a dar la sofisticación del movimiento. Nada más. Ahí te lo está diciendo el señor Parker. No me lo estoy inventando yo. Pero ahí te lo está diciendo. El término sofisticado se debe utilizar siempre en vez de la palabra complicado. El movimiento no es complicado, es sofisticado. Entonces te está diciendo claramente que quites la complejidad y la vuelvas sofisticación. Y te dice, no necesita ser complicado si te das cuenta de que no es más que una serie de simples movimientos básicos compuestos. Entonces ya tienen principios y conceptos que componen el movimiento, como acabamos de ver. El vertical punch versus el chopping punch. ¿Qué cambió el uno del otro? Que el segundo cumple aparentemente la misma función, pero tiene lo que explicó ahorita. O sea, sirve también para disuadir la energía y poder continuar con otro golpe, pues un codo, o si tengo un cuchillo, pero al mismo tiempo puedo golpear y cortar. O sea, cumple múltiples funciones. Son dos movimientos compuestos, pues. Y eso se le llama sofisticado. ¿Se entiende? Excelente. Y bueno, ya te da las notas altas, notas bajas, que es otra analogía de los pentagramas. También puedes seguir leyendo y entenderlo, ¿ok? Después te dice... Ok. Bueno, el resto considero que lo puedes entender fácilmente. Porque ya es más analogías, más comparaciones de movimientos naturales. Y todo el capítulo te dice cómo desarrollar los movimientos naturales. Puedes ver los gráficos que están ahí, como el brushing, que sería el peinarse. La acción de despertarse sería la acción de golpear a dos oponentes. El saludo, que se convierte en thrust. El estornudar, que se convierte en un golpe de cabezazo. El esquivar algo se convierte en un pisotón o un stomp. ¿Se entiende? Que los movimientos naturales simplemente son sofisticados y aplicados a la defensa personal. Entonces, todo movimiento puede ser utilizado para defenderte. ¿Ok? Muy bien. Fin del capítulo 5. ¿Preguntas hasta ahí? Todo ok, maestro. Excelente, Mati. ¿Se entendió? Muy bien, vamos al capítulo 6 entonces, por favor. Todos en la página del capítulo 6. Vamos a leer, por favor, Ángel. Ok, Mati. Capítulo 6. Ingredientes, etapas y mesetas de aprendizaje. Ok, antes de... Contrariamente, ¿Qué es meseta? ¿Qué significa meseta? a ver, meseta es... ¿Cómo explicarlo en palabras sencillas? Créanlo. Googleenlo. Vamos a googlear. Más fácil que estar imaginándose. Ah, exactamente. Una llanura elevada respecto al nivel del mar. Dice también, es una altiplanicie extensa. Generalmente consiste de un terreno relativamente plano, que se eleva significativamente por encima de un área circundante, a menudo con uno o más lados con colinas profundas. O sea, es algo plano que está elevado. Como decir el monte Roraima aquí en Venezuela, que es un pedazo de tierra con la parte superior plana.
Muy bien, entonces, ¿cómo sería mesetas de aprendizaje? Serían los niveles más altos de aprendizaje, ¿no? Una llanura. A ver. Es como un nivel, pero que tiene mucha amplitud de campo en su superficie. Ok. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Pues vamos a ver si sería la traducción correcta. Porque vemos que, ¿qué es lo que vemos? Bueno, Master, encontré algo sobre una definición de meseta de aprendizaje, que es el Ah, periodo de estancamiento temporal en el proceso de aprendizaje, durante el cual un alumno no evoluciona o lo hace de una forma muy limitada. sí, pero el otro dice Plateus. En inglés está Plateus. No sé si lo pueden ver ahí todos. Ajá, plateaus. Ajá, vamos a traducir. ¿Lo tienen todos? Sí, sí, me da como referencia a meseta, altiplano. ¿Qué más? Sería más bien como nivel. Porque también tiene sinónimo de nivel. Es un, ¿cómo se llama? Menos frecuente. Pero como estamos hablando de ingredientes, stage, que son etapas o fases, en este caso serían niveles de aprendizaje. ¿Ok? Esa sería la traducción Correcto. más acertada de la conjugación. No es una palabra que se utilice comúnmente, pero dice que es un nivel. Se traducía como nivel. Los niveles del aprendizaje. ¿Les hace sentido esa traducción? Sí, sí. O sea, yo cuando leí esta parte del capítulo hace tiempo, entendí lo que quería decir por lo que dice más abajo, porque en la traducción de mesetas siempre me hacía divagar, que será una meseta de aprendizaje. Sí. Meseta viene de mesa, ¿no? De una mesa, un escritorio, de algo que Correcto. pone subiendo. ¿Ok? Continuamos, por favor, desde el capítulo 6. Bueno, nuevamente leo. Contrariamente a lo que muchos creen, las artes marciales, aunque incuestionablemente una ciencia, no se puede aprender como la ciencia donde la investigación de los hechos es una regla y las instrucciones son factuales y específicas. ¿Sí? Sí, por favor. La razón es que lo que podría ser un hecho para uno no puede ser para otro. Porque todos nacemos fisiológicamente diferentes. Consulta el capítulo 8. Cada proceso de aprendizaje debe ser ajustado al individuo. Se pueden aprender principios similares o idénticos, pero cuando se aplican, la fórmula varía con cada individuo. En resumen, los ingredientes idénticos al aprendizaje exitoso pueden aplicarse a todos, pero la proporción de cada uno varía de acuerdo a las cualidades naturales inherentes de un individuo. Ok, continúa. Se puede decir que algunos de los elementos necesarios para un aprendizaje eficaz son la concentración, la coordinación, la precisión matemática, el tiempo, la perseverancia y la disciplina mental. Hasta Es ahí. natural. Ok. ¿Cuántos ingredientes son?
creo que son 5. Concentración, coordinación, precisión matemática, tiempo, perseverancia son 6. Ok, anótenlos en un Ya cuaderno sé. aparte. Se dice, se puede decir que algunos de los elementos necesarios para un aprendizaje eficaz es la concentración, la coordinación, la precisión matemática, el tiempo, la perseverancia y la disciplina mental. ¿Ok? Resáltalos, anótalos y vas a hacer el siguiente ejercicio. Excelente. ¿Cómo? Escucha la pregunta. ¿Cómo vas a aplicar estos elementos a tu enseñanza de Kempo o a tu aprendizaje de Kempo? Dependiendo del lado en el que estés. Como instructor y como estudiante. ¿Cómo vas a aplicar esto? Cada uno de los 6 ítems que se muestra aquí, ¿cómo los vas a aplicar? Tómate 5 minutos, ¿ok? Para hacer el ejercicio. Comienza ya. Muy bien, José, cuéntanos. Sí. Bueno, hice una pequeña secuencia acá. Lógicamente, al final siempre es el propósito, ¿no? Mantener el trabajo debe primero entrar por la mente, pues, trabajar con la mente. Lo primero es en la parte de coordinación, digamos que adecuar, condicionar o sea, el cuerpo, ¿no? Claro, con el conocimiento previo del estudio mental, o en este caso la estimulación mental. Movimientos relacionados que puedan servir a la hora de una aplicación coherente, llevándolos con el segundo plano, el segundo punto, porque con precisión matemática, cuando nos dice así, es porque tiene que ser encerrado en los principios matemáticos que conocemos, geométricos, podemos aplicar movimientos. Los movimientos tienen que ser relacionados con la matemática. ¿Por qué? Porque si trabajamos al azar, no sirve. Ahí donde está la analogía. Si utilizamos un viento circular, se puede asemejar a un molino de viento, qué sé yo, algo así. O un movimiento lineal puede ser el disparar un arma de fuego, por ejemplo, o lanzar una piedra. Que nos sirva a nosotros para poder aprendernos el movimiento y llevarlo al siguiente paso, que dice que yo podría poner allí en el aspecto del tiempo. Nos ayudaría llevándonos así, nos ayuda a aprender más rápido y en corto tiempo, llegando a esa ideología de que la calle no espera, no puede esperar aprender un movimiento, durar, qué sé yo, 50 años en aprender un solo movimiento, sino que aprenderlo de una manera más rápida, ayudándonos con esas analogías y con esas comparaciones que nos pueden permitir el aprendizaje para utilizarlos en él, estableciendo los objetivos que queremos lograr, con el trabajo constante, que vendría siendo la aplicación de la perseverancia, acompañado de la disciplina mental, que se puede entender como un entrenamiento de la mente constantemente, o sea, sin descanso. Partiendo del punto de que estrictamente voy a hacer esto hoy y mañana lo voy a mejorar y sucesivamente. Ok, muy bien. Gracias, José. Ángel, dale. Ese pequeño desarrollo que dice así, la concentración, en particular, me permite poder evaluar situaciones y si ya estoy dando clase, ¿verdad? O recibiendo clases, pues, me permite a mí, poder tener una conclusión clara del objetivo que quiero tener. Cuando hablamos de una coordinación, me permite mostrar a mi alumno la relación armoniosa entre la mente y el cuerpo.
O sea, en particular a mí me ayudaría a desarrollar movimientos corporales compuestos simultáneamente. En precisión matemática me ayuda a aumentar la efectividad de mis movimientos debido a que la práctica de este me permite golpear los targets con una mayor precisión, la práctica de la precisión matemática. El tiempo ayuda a mi efectividad, ya que el manejo del mismo me ayuda a mí poder dominar las situaciones, tomar el tiempo de mi oponente, ser más rápido, ser más corto, y aumentar mi efectividad. La perseverancia me ayuda a alcanzar mi objetivo, y yo diría que la más importante es la disciplina mental, porque ella me da el autocontrol para poder aplicar todos los ítems anteriores. Sin disciplina mental no puedo concentrarme, no puedo desarrollar o ser perseverante, entre las otras cosas. Muy bien. Gracias, Ángel. Héctor. Por aquí estamos, maestro. Bueno, yo creo que todo esto es una escala, ¿cierto? Pero lógicamente ahí durante la preparación y la práctica que tiene el alumno, ¿cierto? En su inicio, lograr que tenga una concentración. Obviamente que hay muchos factores distractivos. Si es muy jovencito, ¿cierto? Tiene ahí las amistades, otras actividades, ¿cierto? Que pueden desconcentrar en esta actividad. Y bueno, en eso obviamente que hay que trabajar ahí, meter, digamos, dar buena información para que se entusiasme y logre esa concentración. Y en cuanto a la coordinación, yo creo que tal como explicaba Ángel ahí, coordinar entre lo teórico, lo físico, y bueno, ahí no, es en cuanto a la coordinación. La precisión matemática es obviamente ir sumando siempre, ir sumando factores positivos y ir restando siempre esa negatividad que tiene, que no lo puedo lograr, que me cuesta mucho, que las excusas yo creo que esas ya restan ya. Y el sumar es darle fuente, ¿cierto? Darle información, buenos motivos para que se motiven estos chicos. Y el tiempo es importante, o sea, aprovechar el tiempo en todo aspecto. Tiempo en cuanto a práctica y aprovechar el tiempo en la economía del movimiento, obviamente no hacer ni posiciones muy fijas, ni, bueno, todo el tema en cuanto al manejo del tiempo. Y la perseverancia, que es lo más importante, pues si tienen que, o hay que motivar al chico en este caso, o a la persona, que sea perseverante, que no lo haga por imitación o por cumplirle a los papás, qué sé yo, o alguien, sino que él que tenga ahí la motivación y con eso se proponga metas o tenga propósitos, ¿cierto? Y bueno, obviamente. Y la disciplina mental, que es totalmente ya es lógica ahí. Tenemos que tener esa disciplina, o si no, todo se nos desordena, se nos escapa ahí del estudio o la comprensión. Así que esto es un conjunto muy importante. Hay que meterlo ahí al estudio. Gracias, Héctor. Muy bien, buen aporte. Ok. Bien. Todos sus aportes han sido muy buenos. Sebastián, ¿tienes algo? Sí, aunque no entendí muy bien cómo aplicarlo, pero más o menos. En concentración, ir practicando, concentrándolos en lo que nos hacemos o nos dicen. Por ejemplo, si mi sensei me está diciendo algo, concentrarme, intentar entender y analizar lo que dice, porque si ando distraído, obviamente no voy a entender nada. Muy bien. ¿Cuál sería un sinónimo más aplicable a concentración? Como si estamos en un combate, concentrarnos en cómo tiene la guardia mi oponente. No, eso no es concentración. ¿Qué es esto? Un ojo. El ojo. ¿Y representa qué? La concentración visual. La observación. Cuando se habla de concentración, se habla de observación. Entonces tú tienes que observar lo que hace tu oponente, no concentrarte en lo que él hace.
observar lo que hace y tener todos los datos que estás obteniendo conforme vas avanzando. Ok, entonces la mente es como una computadora, va llenando de información y se va procesando. Pero si no tiene buena información, no se va a procesar. Entonces, básicamente la concentración sería más o menos como cuando la computadora se switcha o se queda colgada. Eso sería la concentración versus la observación, que es otro sinónimo. Es mucho mejor y más práctico. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Algo más tienes que compartir? Con precisión matemática, yo me imaginé que fue algo referido a la matemática. Por ejemplo, si tengo una cierta cantidad de golpes y quiero saber cuántas combinaciones puedo sacar de ahí, ir multiplicando, estaría usando la matemática. Ujú. Algo así. Sí, sí, claro. Con perseverancia me imagino a ser constante en el entrenamiento, ir entrenando una y otra vez y siempre con conciencia. Perseverancia está muy bien. Solo le agregaría como enfocarte hasta obtener el 10º dan nomás. Sé perseverante hasta que obtengas el 10º dan. Pero del 10º año se sigue estudiando el programa. ¿Quién dice que no? Es cuando más se estudia todavía. ¿Ok? Sí. Pues perseverancia, tienes que ser perseverante hasta que llegues a 10º dan. Continúa. Con tiempo me imaginé que entrenar una y otra vez los básicos para irlo mejorando cada vez más. Muy bien. Y con disciplina mental, me imagino que a ser fuertes de mente o enfocar nuestra mente en el momento en el que estamos entrenando y no distraernos. Bien, o estudiar más. Que no pase un día sin que hayas leído algo de Kempo. No te Ok. puedes ir a la cama sin haber leído algo del American Kempo o algo del Maestro Parque. O O sea, algo ir cada día aprendiendo algo nuevo. correcto. Eso sería todo. Muy bien, gracias, Sebastián. Entonces, todas sus participaciones han sido excelentes. Tienen que tener en cuenta que al trabajar en American Kempo, tenemos que considerar estos elementos para poder estudiar más y mejor. Y dice, el desarrollo de estos principios ayuda a inculcar la gracia y la confianza al mismo tiempo que implanta la humildad y el respeto por la autoridad y la tradición aceptable. A través de la práctica dedicada, la humildad eliminará automáticamente el orgullo y la autoafirmación. Cuando esto se logre, se ganará el respeto. De ahí dice cómo crear unas 3 fases del aprendizaje. Bueno, ahí pueden seguir leyendo. Cómo es que Bruce Lee desarrolló o pasó a formar parte de un papel fundamental para el desarrollo de estas fases o niveles de aprendizaje que tenemos, el primitivo, el mecánico y el espontáneo. Entonces, ¿me ayudas, Ángel, leyendo, por favor, la etapa primitiva? ¿En qué parte, Master, que me perdí? Estoy buscando. A partir de allí. La etapa primitiva es una de torpeza y la subida hacia excelencia no es fácil. Es una etapa importante que requiere paciencia tanto de la parte del estudiante como del instructor. Aquí se enseña a un estudiante los alfabetos y la fonética del movimiento. Se le enseña la mecánica de cómo hacer cada movimiento y no tanto cómo se pueden utilizar los movimientos.
En esta etapa, la actitud apropiada es una necesidad en aceptar el hecho de que el trabajo será requerido para superar la torpeza. Es aquí donde el ingrediente de la perseverancia se apodera. A través del ajuste apropiado y gradual, un estudiante pronto aprende a adaptarse a su nuevo ambiente. Pero sobre todo es en esta etapa donde un estudiante... me perdí ya. Pero sobre todo en esta etapa donde un estudiante comienza a entender que las artes marciales son la búsqueda del hombre para entenderse a sí mismo y obtener el máximo de su mente y cuerpo. Analizando cada debilidad, fortalece su conciencia y sobreviene su torpeza. Es a través de superar su torpeza que aprende a entenderse mejor a sí mismo. Muy bien, ¿qué entendí con eso? Bueno, yo particularmente, en la etapa primitiva del aprendizaje, buscar la manera de que el alumno, mediante la práctica continua, o sea, mediante la perseverancia, ¿verdad? Practicar día tras día, pueda ir puliendo esos movimientos que de una u otra forma no son tan efectivos, no son tan lógicos, sino que con la práctica ellos van poco a poco mejorando al punto tal de que desaparecen los movimientos torpes del cuerpo, algo así. Muy bien. Pues fíjate que dice el párrafo, pero sobre todo en esta etapa donde un estudiante comienza a entender que las artes marciales son la búsqueda del hombre para entenderse a sí mismo y obtener el máximo de su mente y su cuerpo. Analizando cada debilidad, fortalece su conciencia y sobreviene su torpeza. Ves a través de superar su torpeza que aprende a entenderse mejor a sí mismo. Entonces, ¿qué tan importante es esta fase entendiendo este pequeño párrafo? Bueno, en la fase primitiva, un estudiante llega a conocer sus capacidades y sus limitaciones. Bueno, lógicamente que después la va a superar, pero en esa etapa realmente uno conoce que puede hacer cosas que antes no tenía conciencia que podía hacer. Muy bien. Entonces, ¿está claro? Bien. Vamos a la etapa mecánica y ya casi terminamos este capítulo. Rápidamente, vamos. Entonces, la etapa mecánica enseña definición. ¿Ok? Cada base está definida para dar sentido y propósito. En muchos casos, el estudiante aprende de un solo movimiento, a menudo tiene múltiples definiciones. Que un solo movimiento a menudo tiene múltiples definiciones. Sin embargo, esta etapa puede ser peligrosa si un estudiante no es cuidadoso. Fíjate lo que dice, esta etapa puede ser peligrosa si un estudiante no es cuidadoso. Esta es la etapa que bordea el nivel más alto de intangibilidad. En algunos casos, la aplicación física es espontánea. Mientras que no está en un número de otros, esto no es decir que el estudiante no tiene el conocimiento para usarlo, sino más bien carece de la reacción espontánea que es necesario para hacer que funcione físicamente. Los movimientos en esta etapa de aplicación mecánicamente y un estudiante están más mentalmente equipados para la verbalización de las respuestas que para utilizarse físicamente, ¿ok? Los que nos da a entender que esta fase uno tiene que ser muy cuidadoso porque puede pasarse de la parte física a la mental sin haber comprendido bien la física, sin comprender las reacciones que puede generar un oponente. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso como instructor al enseñar en esta fase. Después viene la etapa espontánea, es la etapa gratificante. Esta es la etapa tangible donde las reacciones del estudiante se realizan de forma natural, impulsiva y sin moderación. Eso estará bien traducido. Forma natural, impulsiva y sin moderación. Déjame chequear.
Bien traducido. La impulsiva disimulación, esfuerzo o premeditación. Sin embargo, aquí también uno debe tener cuidado de los niveles más bajos de la meseta o del nivel de esta etapa al aprender. La reacción espontánea puede ser activado sin pensar en la verdadera naturaleza de la provocación. Siendo muy sensible, uno puede reaccionar a lo que él piensa que es una amenaza solo para descubrir con tristeza que no lo era. Ok, entonces ahí es cuando tienes que tener mayor autocontrol. Por lo tanto, ustedes deben entrenarse para alcanzar los niveles más altos de la meseta de la etapa espontánea en los niveles más bajos de esta etapa. Las armas naturales reaccionan casi totalmente independientes de la mente. De hecho, no es raro experimentar la sensación de las propias armas naturales teniendo cerebros propios. Y ahí está el meollo del asunto. Okay, ¿cómo explicarle esto? La última vez que estuve con mi maestro, él decía que hacía una analogía que las armas de Kenpo tienen que ser como un octopus. ¿Saben lo que es el octopus? Como un pulpo. Como un pulpo. ¿Por qué? Tienen independencia propia, maestro. Cada quien se mueve, uno está por aquí, está por allá, y la unidad del cerebro es una sola, pero los tentáculos se mueven independientes también. Exactamente. Entonces, por eso, haciendo referencia a esta meseta, nuestro Parker decía que el kenpoísta debe ser como las manos del kenpoísta, los pies del kenpoísta deben ser como los tentáculos del pulpo. Tienen su cerebro propio y hacen su trabajo sin necesidad de que les estés mandando. Entonces no estás pensando, tienes que chequear, cierto, me enseñaron que tengo que chequear. Ay, no, me olvidé de chequear abajo. ¿Me explico? Sino que el movimiento tiene que estar de tal forma realizado que ya no pienses. Por ejemplo, cuando haces la forma 8, cuando tienes 2 cuchillos en la mano, pues ya es otra cosa. Entonces ahí tienes que ver de no cortarte, de no apuñalarte tú mismo, de trabajar y moverte adecuadamente. Cuando estás haciendo más ataque, tú tienes que percibir con tus manos dónde están las armas del oponente y moverte. Que eso es algo que enseña el Two-Man Set. Cómo desarrollar estos cerebros individuales de cada arma natural. Pues si quieres, puedes resaltar ese párrafo y estudiarlo un poco mejor. Acuérdate de entrenarse para alcanzar los niveles más altos de la meseta de la etapa espontánea en los niveles más bajos de esta etapa. Las armas naturales reaccionan casi totalmente independiente de la mente. Es cuando ya ves un golpe, no estás pensando en bloquear, sino que simplemente ¡pah! Y si estás más entrenado, haces ¡pum! Doble pero refactor doble. ¿Ves? La disciplina mental es el ingrediente que puede ayudar a combatir tales sentimientos donde, aunque las armas naturales actúan independientemente de la mente sigue actuando como un salvaguardia para prevenir acciones drásticas y lamentables. Entonces, dicho en otras palabras, tienes que aprender a chequear rápidamente. ¿Ok? Y con eso finalizamos el capítulo número 6. Y estamos un par de capítulos de finalizar el estudio de este libro. ¿Preguntas hasta ahí? Estamos en el 7 de 13. Sí, excelente. Ok. Muy bien, fin de la sesión. Muchas gracias por haberse conectado a todos.